Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy, que nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. Les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos, al escucharlo, se quedaron asombrados. Dijeron: entonces, ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó: a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos, y otros que ahora son últimos serán primeros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esto es lo que hoy nos presenta nuestra Santa Madre Iglesia. Es continuación del Evangelio de ayer, de aquel joven rico que se acercó a Jesús para preguntarle: Señor, ¿qué necesito hacer para ganarme la vida eterna? A lo que Jesús, como bien sabemos, le dijo: cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Dijo él. Y Jesús le enumera 6 mandamientos, ni siquiera los 10. 6 mandamientos. El último de esos 6 mandamientos que Jesús enumeró fue: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como decíamos el día de ayer, en ese último se resumen los 7 mandamientos, porque los 3 primeros que Jesús nos mencionó ayer tienen que ver con Dios. ¿Y cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. El segundo, santificar las fiestas. Tercero, si mal no recuerdo, no tomar el nombre de Dios en vano. Esos son los primeros 3 mandamientos que Jesús no dijo ayer al joven rico. Bueno, eso fue el comentario de ayer, pues ahora es continuación. Después de que este joven se fue, cabizbajo porque tenía muchas propiedades y se puso a pensar en todo lo que tenía y pues básicamente dijo: no, hasta allá pues no puedo llegar, y se va. A lo que Jesús entonces les dice. Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil para que un rico que está acostumbrado, que nació en charola de oro, como se dice, y que de pronto se desprenda de todo aquello para seguir el reino de los cielos, algo que no entiende, pues es muy difícil para ello, más no imposible, porque hay muchos hombres en la historia de la iglesia que han sido ricos y que lo han abandonado todo, porque para Dios, como Jesús dijo aquí en la palabra, nada es imposible. Jesús continuó diciendo: les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Esto me hace recordar tiempo atrás cuando un padre en la homilía nos hablaba acerca de esto, y algo que me interesó muchísimo y que de hecho recuerdo cada vez que leo esta palabra es la expresión esta de que un camello, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Y nos decía el padre en esa ocasión, y me gustaría hoy traerlo aquí a colación: la aguja es aquella puerta que se abre en la puerta grande. Israel tenía varias entradas y era una puerta grande, la que se abría plenamente
en algunas ocasiones, pero por sobre todas las cosas era una puerta muy pequeña dentro de la misma puerta grande que se abría para poder hacer un chequeo de quién entraba y qué era lo que entraba a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, a donde estaba el templo. Entonces, cuando venían los vendedores con sus camellos cargados, pues era una fila intensa, larguísima, y la espera que tenían que hacer, porque tenían que descargar los camellos, pasar la carga y luego pasar al camello por el ojo de esa aguja, esa puerta pequeña. Ya una vez que entraba el camello, volvían a cargarlo nuevamente con las cosas para ir al lugar donde tenían que ir ya dentro de Jerusalén. Por eso es que es imposible, era imposible pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Por qué? Porque pues lo podían pasar, pero como les digo, eran unas filas interminables y era muy entretenido hacer todo este proceso para que entrara un camello, pues no podía entrar con todas las cosas que llevaba. El padre hacía referencia a esto, algo que me ayudó a entender más lo que es este texto. Y en cuanto a que el rico entre por el ojo de una aguja, pues, como digo, Jesús lo dice, es difícil que un rico se salve, pero más no imposible, vuelvo a repetir, porque el mismo Jesús dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Los discípulos al escucharlo se quedaron asombrados. Dijeron, entonces, ¿quién puede salvarse? La pregunta aquí es, ¿por qué se asombran si ellos no eran ricos? Eran simples pescadores, como sabemos, Pedro, Santiago, Juan, Andrés. Al menos ellos eran pescadores, los demás eran de los alrededores de Galilea. En fin, Mateo, recaudador de impuestos, quizá tenía una posición mejor, pero aún con todo y eso, la mayoría de los discípulos no eran ricos. Entonces, ¿por qué se asombran ante esta respuesta de Jesús? Porque al dejar las cosas por tal de seguir a Jesucristo, sea mucho, sea poco, el pobre deja lo único que tenía, pero era todo lo que tenía. Pero para el rico es más difícil dejar aquello porque es demasiado lo que tiene. Entonces existe más apego a las riquezas, a las cosas materiales. Por eso es más complicado, más difícil que haga ese seguimiento de Jesús. Esa es la razón. Luego entonces Pedro toma la palabra y dijo, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos? Hasta este momento quizá lo tenían en mente, pero nunca lo habían expresado a Jesús. Y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? A este punto parece que todavía no habían entendido lo que es la gratuidad, el servicio que se da sin esperar nada a cambio. Pero con todo esto, Jesús contestó, a ustedes que me han seguido yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y todavía Jesús continúa. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Jesús aquí dijo, el que deje todo a causa de mi nombre, a causa de mí. Podía haber dicho Jesús, el que deje todo a causa de Dios. Pero no, aquí es a causa de mi nombre, porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y es Jesús el que dice, el que deje todo a causa de mi nombre por seguirme, recibirá todo esto. Todo esto que dejas, repito, aquí, casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades o lo que sea que hayas de haber dejado, recibirás el 100 por 1, 100 veces más. Y tendrá por herencia aún todavía de esto la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos y otros que ahora son últimos serán primeros. Y es que eso solamente corresponde a Dios. Él sabe quién realmente está ahí
haciendo las cosas, sirviendo al Señor por el Señor mismo, y no por aparentar, no por buscar un puesto, no por verse bien ante los demás. Dios es el que conoce los corazones, el que sondea los corazones y sabe quién le ama y quién le sigue con verdadera intención. ¿Qué me dice a mí? Me habla a mí también de esto. Yo puedo en algún momento en el seguimiento mismo de Jesús de repente fijarme más en las cosas del Señor que en mi propio Señor, y entonces desviar mi mirada, y pensando que voy bien puedo ir mal, pensando que voy a la salvación voy a mi propia condenación. Debo de tener cuidado en todo esto, no quitar mi mirada en el Señor, y así poder continuar a paso lento pero seguro, con la fuerza y la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Si esto que hemos compartido aquí te ha gustado, te invito a que le des like en este sitio Laicus Misioneros Javier Ochoa, y nos vemos mañana, primeramente Dios, con otra reflexión evangélica. Bye bye. Dios te bendiga.